¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Victoria del Real Madrid, 85-65 frente al Bayern de Múnich, en un partido donde obviamente la clave, como siempre en pretemporada, es coger sensaciones, que el equipo vaya cogiendo ritmo realmente y que de alguna manera pues los jugadores vayan cogiendo el tono de cara a la temporada oficial, la Supercopa, ¿no? Pero sí que podemos dar algunas pildoritas de cosas que hemos visto, ¿no? Un partido donde seguíamos teniendo bajas. No estaban Rudy, no estaba Tavares, no estaba Valde, no estaba Sergi Llull. En fin, bastantes bajas, igual también que el Bayern de Múnich, que obviamente pues tenía algunas bajas también sensibles, bastante importantes, ¿no? En cuyo caso me quedo con primer y tercer cuarto a nivel global. A nivel individual, creo que otra vez hemos podido disfrutar, después de meses, de lo que es Mario Hesonja, que ha tenido un momento en el primer cuarto pletórico en el lanzamiento, con participación, con actividad. Hemos podido ver, aparte de un Hesonja que ha sido el mejor del partido, insisto, jugador absolutamente diferencial en el básquet europeo y que confío muchísimo en él de cara a esta próxima temporada. Un jugador que en este canal nos encanta y que ha sido clave para el Real Madrid de cara a ganar la Euroliga el año pasado. Poirier, que también tanto él como Hesonja no jugaron en el partido anterior ante Bilbao Basket. Poirier le he visto algo lento en algunos movimientos, no del todo ágil, pero sí que ha dejado algún detalle interesante. También quiero hablar en tono muy positivo, hablando de la gente alta de Lillon Ndiaye. Me parece que ha tenido muy buena actividad en defensa, a nivel de pies, de manos, que es lo que Chus Mateo primero le va a pedir. Obviamente a los chavales se le tiene que pedir 150% de esfuerzo defensivo y Eli te lo da, y también algún detallito en ataque de valor, ¿no? Así que va cogiendo sensaciones, un Lillon Ndiaye que vamos a ver qué rotación tendrá en la temporada, todo ello dependiendo si finalmente llega Usman Garuba, que podría quitarle importancia dentro de las rotaciones de cara al juego interior. Yanan Musa por momentos ha tenido ahí alguna situación, pero le he visto algo desacertado en algunas jugadas. Facundo Campasso ya ha vuelto a dejar muchísimos destellos de categoría. Defensivamente le da un nivel, un plus al equipo, y en intelecto del juego también da muchísimo dinamismo. Hoy el equipo me ha gustado mucho en general cuando ha corrido. Me ha parecido que, más allá de los porcentajes por fuera, que es normal, que tampoco te entre todo el rato, y sobre todo en pretemporada, me ha gustado cuando el equipo corre con gente como Musa, Hesonja, Hugo González, que hoy ha dado mucho también en eso de la carrera, en defensa igual que Lillon, ha dado absolutamente todo, pero con Facundo el equipo va a 1000 por hora. Aún así, aunque Facundo ha estado inspirado por momentos, hoy Gavidec no tanto, por cierto. El que sí que ha estado muy inspirado es Chacho, ha tenido momentos chachistas, absolutamente. Yo confío mucho en él como jugador clave en momentos clave, como fue el año pasado, y encima como un segundo base experto y veterano al equipo. Creo que le da y le va a dar mucho, ¿no? Creo que nos va a dar un montón de soluciones. Hoy ha dejado un montón de destellos, un triple desde 8 metros absolutamente espectacular, pero bueno, soluciones en ataque sobre todo que va a necesitar evidentemente este Real Madrid. Fabián también ha tenido un momento eléctrico, creo que ha sido en el tercer cuarto, con triples de por medio, canastas, donde después de que en el segundo cuarto se acercara el Bayern, las rotaciones ahí no funcionaron bien del todo, por lo que sea. Bueno, en el tercer cuarto el equipo se despegó, gran dominio en general del partido. Creo que hemos tenido las cosas mucho más claras que este Bayern de Pablo Lasso, que vamos a ver cómo funciona después de una temporada muy decepcionante, sobre todo en la Bundesliga, y donde tengo muchas ganas de ver al resto, ¿no? Vamos a ver, próxima parada ante Unicaja de Málaga en el día de mañana, y esperando, pues eso, pequeños detalles, alguna cosa táctica, alguna cosa individual también para que los jugadores vayan cogiendo confianza de cara a la temporada. Creo que estos partidos se tienen que circunscribir en eso, y luego cuando puedes, pues sacar a la chavalada, que es lo que ha hecho muy bien Chus Mateo en los últimos 3 minutos más o menos. Por cierto, hablando de chavales, el Lillon ya se le puede considerar jugador de la primera plantilla, no lo voy a meter en ese pack tanto, pero Ismaila Diagne me está dejando muy buenas sensaciones en pretemporada. Creo que tiene una compostura casi ya de jugador profesional, un físico portentoso, pero entiende bien el pick and roll, y en defensa es un auténtico valladar. En algunas situaciones cuerpea como si tuviera 25 años. Cuidadito, porque al menos en el juego por encima del aro creo que ya tenemos un jugador muy práctico. Hugo, creo que hoy también, como antes he comentado, ha estado muy activo y sin cometer faltas tontas. Creo que si Hugo González quiere tener algún minuto a día de hoy en la primera plantilla, obviamente tiene que ser como un experto defensivo, en un recurso atrás,
y que nos pueda dar velocidad de crucero a la hora de correr. Creo que por ahí tiene que ir ahora mismo su pragmatismo a nivel de baloncesto. Y luego pues vimos a Hugo Demir, que tiene mucho desparpajo, el base ruso. Creo que es un jugador con un talento especial. No lo quiero comparar con Doncic, pero sí que, porque Doncic es único y nadie va a llegar a él, pero sí que es un jugador que ve el baloncesto fácil, los movimientos de sus compañeros, tipo inteligente para su edad. Bonsjakovic también, el serbio, tuvo minutos, en fin, lo normal, como digo, en pretemporada, y el premio a los chavales que ayudan también a trabajar a los seniors de cara a esta fase importante para iniciar muy bien la temporada, ¿no? Así que creo que no me dejo muchas más cosas, porque tampoco dan mucho más de sí este tipo de partidos. De igual manera, aunque sean amistosos, me gusta comentar este tipo de contenido con vosotros. Me gustaría vuestro comentario. No sé si queréis decir, aprovechando este vídeo, algo del tema de Usman Garuba, que puso ahí algo en redes sociales. Yo confío en la información de Carlos Sánchez Blas, y si dice que hay un optimismo en cuanto a su llegada, siempre desde la moderación que tiene Carlos, pero es un tipo que es el más fiable a nivel Inforreal Madrid Baloncesto, yo creo que pues hay opciones, ¿no? Otra cosa es que él públicamente, por lo que sea, no quiera mostrar eso, lo quiera negar, porque le interese, por si se guarda alguna carta NBA o algo, no lo sé, o qué es lo que tiene Usman en la cabeza, pero lo que dice Carlos, para mí, va absolutamente a misa, y le creo 100%. Así que nada, chicos, dejadme vuestra opinión, qué os ha gustado más o menos del partido, y nos vemos en el próximo vídeo de básquet, que será en el próximo partido Torneo Costa del Sol frente a Unicaja de Málaga. Chao, chao.